Desde la creación del euro, uno de los mayores retos para el Banco Central Europeo y, por tanto, para los inversores europeos ha sido fijar políticas para varios países y varias economías. La Unión Monetaria reunía a 12 países en el momento de la introducción de la moneda única, ya por 2002, y ha crecido hasta los 20 en la actualidad. Croacia fue el último en adoptar el euro el año pasado. El retorno de esa disyuntiva crecimiento-inflación dificulta de manera extraordinaria la tarea monetaria del presente, ya que la divergencia de datos sigue siendo amplísima. Por ejemplo, la tasa de desempleo de Malta es del 2%, mientras que en España supera el 10%. La inflación general oscila entre el 1,7% de Chipre y el casi 5% de Estonia. En ese contexto, los últimos y malos datos en Alemania llaman la atención especialmente en relación con el resto de la zona del euro y en particular con los países periféricos, mientras que la producción industrial alemana lleva contrayéndose desde el segundo semestre de 2022. Los servicios españoles e italianos llevan meses acelerándose, ayudados en parte o en mucho por los fondos de recuperación. Si el Banco Central Europeo fijara los tipos solo para Alemania, probablemente ya habríamos visto recortes de tipos. Si lo hiciera solo para los países periféricos, quizá esos podrían retrasarse más allá del verano. La prolongada política del Banco Central de fijar los tipos, el precio del dinero para la media del euro, significa que los tipos serán probablemente restrictivos para Alemania precisamente cuando necesita lo contrario. Se trata de una situación opuesta a la que ha tenido lugar desde principios de la década de 2010, cuando, por el contrario, Alemania imponía esa estricta disciplina fiscal al sur de Europa. De esto vamos a hablar en este especial reunión del Banco Central Europeo en Radio Intereconomía. Los tipos vuelven a quedar sin cambios. Gemma González, buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. El Banco Central Europeo ha decidido en su reunión de este jueves dejar los tipos de interés en el 4,5%, en línea con lo esperado. Hubiera sido una auténtica sorpresa que los de Christine Lagarde hubieran decidido en la reunión de este jueves de marzo empezar a bajar los tipos de interés. La reunión de este jueves no solamente nos iba a hablar de la decisión de política monetaria, sino que sobre todo también los inversores, Javier, estaban muy pendientes de las proyecciones macroeconómicas que ha publicado el Banco Central Europeo. Es cierto que reconocen que desde la última reunión del Consejo de Gobierno, allá por finales del mes de enero, la inflación ha seguido disminuyendo. Por eso, las previsiones que maneja el Banco Central Europeo es que la inflación promediará un 2,3% este año, 2% en 2025, el objetivo se conseguirá en 2025 y 1,9% en 2026. Vamos con las perspectivas de crecimiento de la economía de la zona euro. Aquí sí que estamos viendo cómo el Banco Central Europeo, sus expertos, sus economistas han revisado a la baja sus expectativas de crecimiento para 2024 al 0,6% y se espera que la actividad económica se mantenga moderada en el corto plazo. A partir de entonces ya esperan que la economía se recupere y que crezca al 1,5% en 2025 y al 1,6% en 2026, respaldada inicialmente por el consumo, pero después también por la inversión. Un Consejo de Gobierno que está decidido, lo ha vuelto a reiterar, a garantizar que la inflación regrese oportunamente a su objetivo de mediano plazo del 2%. Siguen considerando que los tipos de interés oficiales del Banco Central Europeo, 4,5%, están en niveles que, mantenidos durante un periodo suficientemente largo, contribuirán sustancialmente a este objetivo. Vamos, por aquí, Javier, nada nuevo, porque es el mismo mensaje que lleva repitiendo Christine Lagarde cada vez que tienen la reunión de Banco Central Europeo. En unos minutos será esa conferencia de prensa y lo que todo el mundo espera es cómo va a ser el tono que emplee Christine Lagarde. Si un tono más moderado como el que utilizó en la pasada reunión de marzo, o quizás un poquito más agresiva, ligeramente hawkish, para ver si da pistas sobre el calendario de cuándo van a comenzar esas rebajas de los tipos de interés. En unos minutos eso comprobaremos si Christine Lagarde, la francesa, se pone en la chaqueta ese broche de búho, esa figura alegórica vigilante. José Basagoiti, economista, CEO y fundador de Trading Pro. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer.
Hola, José. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Me escucháis? Ahí te tenemos y te escuchamos y te vemos en el canal de YouTube de Radio Intereconomía. También estamos emitiendo por esa plataforma. ¿Cómo valoras la decisión o no decisión? Que las cosas se quedan como estaban. Pues como has contado, ninguna sorpresa, lo estabais diciendo muy bien. Y eso sí, en las perspectivas un poco económicas confirma esta inflación, diría yo, ¿no? Pues crecimientos muy bajos para 2024, pero también para 2025 y 2026. Europa pues confirma que es un dinosaurio, que ya no crece. Ese término de japonización creo que se podía también pues implementar ya en Europa, ¿no? Europeización quizá deberíamos hablar, porque es una economía que ya no tira, ¿no? Lo confirma una entidad que suele ser optimista, así que posiblemente los futuros datos sean incluso más pobres, así que se confirma el estancamiento tremendo. Es verdad que si miramos con el prisma de la inflación, quizás sí que tengamos que ser positivos, pero claro, ¿a costa de qué, no? A costa del crecimiento. Y has comentado muy bien, pues esa diferencia que hay en Europa, ¿no? Con unos países con pleno empleo, otros países como España que siguen con unos niveles desastrosos, además esos niveles del 10% muy maquillados con los fijos discontinuos. Es decir, es una región con muchas diferencias y es muy complicado hacer una política monetaria común. Sin embargo, se intenta, bueno, esas diferentes velocidades y lo que básicamente hace el BCE es seguir la estela de la Reserva Federal. De hecho, si escuchamos ayer el discurso de Powell, es muy parecido a lo que ha hecho hoy, o lo que va a decir ahora Christine Lagarde en función de lo que ha comentado en el primer informe, ¿no? Que bueno, que están consiguiendo los objetivos de inflación, que aún van a preferir ver los próximos datos antes de tomar decisiones. Yo estoy casi seguro que bueno, se recortarán tipos siempre y cuando lo haga la Fed, no antes, a pesar de que Europa está mucho más fría a nivel económico. De hecho, no han hablado de recesión, pero Alemania está claramente en recesión. Francia está pasando con muchos problemas, Italia más de lo mismo. España, con cierto decalaje, irá a esa coyuntura económica. ¿Cuánto tendría más lógica, por la ortodoxia económica, verdad, que Europa recortase antes tipos que Estados Unidos? Pero sabemos que es una entidad que siempre va, digamos, a rebufo de lo que hace la banca central estadounidense. Por lo tanto, poca política. Aquí se hace lo que hace, se pastorea, digamos, ¿no? Es un títere de Estados Unidos y por lo tanto, cambian discursos. Un BCE, José, que navega, ¿no?, entre el riesgo de recortar muy pronto o demasiado tarde. Está ese combate contra la inflación en la última milla, ¿no?, el más complicado, el más frágil. Actividad económica está débil, demorarse mucho podría causar daños innecesarios. ¿Los riesgos asociados a recortar tipos demasiado pronto superan o no a los de una acción tardía? La pregunta del millón, es una pregunta muy teórica y podríamos tirarnos mucho tiempo respondiendo. A corto plazo creo que para combatir la recesión sería positivo, ¿no? Bajar tipos, tratar de estimular la economía vía crédito, pero claro, a largo plazo estás condenando a una economía a acostumbrarse a tipos bajos para funcionar, y eso ya sabemos, mirando a Japón, que tiene consecuencias muy perniciosas, que cronifica una economía pues de baja productividad, ¿no? Entonces, pues tendría dos respuestas para ti. A corto plazo quizás sí, quizás es positivo bajar tipos, para tratar, insisto, de iniciar un nuevo ciclo de endeudamiento a base de crédito privado, pero a largo plazo, como digo, desde mi punto de vista, acostumbrar las economías a dinero gratis es muy malo, ya que alimenta proyectos de muy bajo rendimiento y zombifica, entre comillas, pues la producción y la economía. José, buenas tardes, soy Gemma González. Estamos a la espera de conocer ese discurso de Christine Lagarde que nos pueda dar alguna pista. Lo decía también yo antes, hace unos minutos, que los inversores están muy pendientes de saber si nos vamos a encontrar a una Lagarde moderada, como lo hizo en enero, o si la vamos a tener un poquito más hawkish, porque es verdad que nos van a seguir insistiendo en el mensaje de que la inflación tiene que estar totalmente controlada, tiene que irse acercando a ese objetivo del 2%, que va en la buena dirección. Pero ¿y el tema de los salarios? Quizás los salarios ahora mismo sean, de todos los datos, de todas las variables que tienen en cuenta el Banco Central Europeo, quizás la más fundamental a estas alturas. Claro que sí, es siempre la partida que más se mira la banca central. Ya hemos hablado muchas veces de esa espiral precios-salarios, que es la que realmente desancla las expectativas de inflación y la que afecta más al mercado, por eso es la que más vigilan. Yo aún así espero una Christine Lagarde ciertamente morada, es que o sea, bastante dovish, porque no entendería, ¿no?, ahora tener discursos hawkish. Ayer ya vimos a Powell bastante dovish, y insisto, Europa pues parece que tiene más excusa, entre comillas,
para hablar de estímulos. Es que yo no lo entendería. No olvidemos que el motor de Europa es Alemania, ahora es el enfermo de Europa, y ya hemos comentado los problemas también de otras grandes potencias como Francia e Italia, ¿no? Que están al borde ya de la recesión. Por lo tanto, hombre, desde la parte del Banco Central sería lógico empezar a estimular vía narrativa. No olvidemos que los bancos centrales siempre gobiernan con actas. ¿Qué significa esto? Pues que tratan de controlar los mercados y las economías también con discursos, ¿no? Con el guidance. De hecho, antes estáis poniendo en las famosas palabras, las 4 palabras de Mario Draghi, ¿no? Recordar el whatever it takes. Con eso ya bastó para controlarlo todo, ¿no? Pues quizá sea un momento para que Christine Lagarde empiece a manejar un poco las expectativas con el discurso, y por lo tanto sería lógico que este fuese suave o por lo menos no muy contundente. Todo esto luego, si lo llevamos a los mercados, si se van retrasando en el tiempo, en el calendario, los recortes en el precio del dinero, ¿es de esperar un ajuste importante en los mercados, en las bolsas? Sí, la verdad es que es sorprendente, ¿no? Estamos viendo el DAX, de hecho le estaba echando un ojo ahora mismo, nuevos máximos históricos, está a punto de tocar. Bueno, en general las bolsas europeas muy fuertes, ante un entorno, ¿verdad?, de restricción monetaria que choca un poco, ¿no? Pues con el común de la teoría económica, pero vemos ese gran desacople. De hecho, los traders llamamos el gran desacople cuando se ha abierto una brecha muy fuerte entre economía financiera, repito, bolsas en máximos, y una economía real que está pasando por problemas muy gordos, ¿no? Estamos hablando de la estanflación, que es el peor de los mundos, ¿no? Estancamiento económico y una inflación por encima del objetivo. ¿Cómo es posible que en este entorno, en este ciclo, veamos a las bolsas tan fuertes? Pues es una pregunta que nos hemos hecho muchos. Creo que las bolsas que a veces representan menos o son menos termómetro de la economía real, sobre todo desde que en el año 2008 iniciamos políticas de liquidez brutales, los QE, y han hecho que insisto, que las bolsas ya no reflejen la economía real. Por eso, pues es muy complicado. Hay que seguir mucho la liquidez. Desde mi punto de vista, estamos en unos niveles de, no digo burbuja ni mucho menos, es una palabra que no me gusta utilizar, pero sí de cierta sobrevaloración o cierta sobrecompra, que sería normal que hubiésemos ajustes. No olvidemos que Alemania tiene la curva también invertida, no solo en Estados Unidos, ya se está desinvirtiendo, y suele ser en ese momento cuando llegan los ajustes o las correcciones importantes en bolsas. Veremos si más o menos desordenadas, pero correcciones al fin y al cabo. Hay un dicho que dice que teme a la inversión y tiembla con la desinversión, ¿no? ¿Cuánto sería normal que se viesen cierta consolidación o cierta corrección en bolsas debido a estos niveles de extrema sobrecompra que tenemos? Y luego otros activos que también se mueven a este son de expectativas. Lo del oro en máximos, la onza con tipos de interés reales positivos. ¿Por aquí puede ser esto un aviso serio de crisis importante en el tema de deuda? Totalmente de acuerdo. De hecho, es extraño, ¿no?, ver que esté funcionando también el oro con los tipos reales positivos. De hecho, el oro pues históricamente tiene una correlación inversa con los tipos reales, ¿no? Por eso, verlo tan fuerte en este ciclo nos avisa de que está descontando una crisis de deuda. Yo creo que es más que evidente la señal que nos manda el oro, que estaba también marcando máximos históricos en dólares, ¿no?, en términos nominales, y evidentemente muestra cierta preocupación. Yo siempre digo que el mercado de bonos y el mercado del oro son los que mandan las señales más fiables, así que desde luego estoy muy de acuerdo. Tenemos varios señales de riesgo. La primera la has contado, que es el oro en máximos con los tipos reales positivos, ver a meme coins, ¿verdad?, como Shiba o Dogecoin volar. Yo siempre digo que cuando ves a imberbes, a inversores que llevan meses invirtiendo, presumir de rentabilidad, es una señal muy mala. Y luego también tenemos esa desinversión de la curva. Por lo tanto, prudencia bursátil, que estamos en ese FOMO que a mí me genera paralelismos con el año 2020. Por lo tanto, cuidado. José Basagoiti, economista, CEO y fundador de Trading Pro. Gracias, como siempre. Todos los días que hay IBC aprendemos un poquito más contigo. Hasta la próxima, José. Buena tarde. Un placer y gracias. Adiós. Pues está a puntito de empezar esa rueda de prensa en la que ya estamos viendo a la presidenta del Banco Central Europeo, a Christine Lagarde, que está acompañada por su número 2, por el vicepresidente, por el español Luis de Guindos. Una rueda de prensa y una conferencia que, como todas las que suele llevar a cabo el Banco Central Europeo, son interesantes no solamente por
que nos contarán por qué han decidido mantener los tipos de interés en el 4,5% por cuarta vez consecutiva, sino lo interesante, como siempre, vendrán del lado de las preguntas y sobre todo si Christine Lagarde dará alguna pista en esas respuestas de hacia dónde va a ir el Banco Central Europeo y su política monetaria. Empezamos a escucharla. Decided to keep the three key ECB interest rates unchanged. Since our last meeting in January, inflation has declined further. In the latest ECB stock projections, inflation has been revised down, in particular for 2024. Empieza hablando Lagarde de la decisión, ¿no? El Consejo de Gobierno ha decidido mantener sin variación esos tres tipos de interés oficiales. Dice Lagarde que desde la última reunión del Consejo de Gobierno celebrada en enero, la inflación ha seguido reduciéndose, que en las últimas proyecciones de los expertos del Eurobanco la inflación se ha revisado a la baja, en particular para este 2024, debido, dice, fundamentalmente a una menor contribución de los precios de la energía. Los expertos del BCE, dice Lagarde, prevén ahora, está mencionando esas expectativas, que la inflación se va a situar en promedio en el 2,3% en 2024, en el 2% en 2025 y ya en el 1,9%, por debajo del objetivo del propio Banco Central Europeo en 2026. Pero lo más interesante, aparte de esas nuevas previsiones y de esas nuevas proyecciones del objetivo de inflación y de que van a seguir trabajando para conseguir llegar a ese objetivo de mediano plazo del 2%, la clave, que se lo estábamos preguntando a Josep Basagoiti, viene de parte de la inflación subyacente. Es cierto, y lo ha dicho Lagarde, que la inflación subyacente sigue disminuyendo, pero las presiones sobre los precios internos siguen siendo elevadas, en parte, dice Christine Lagarde, debido al fuerte crecimiento de los salarios. Y quizás ese fuerte crecimiento de los salarios sea una de las claves, de las partes más fundamentales que tome en cuenta el Comité de Mercado Abierto, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, para tomar sus futuras decisiones. Decisiones, Javier, que van a seguir dependiendo de los datos. Lo vuelve a repetir una y otra vez. El Consejo de Gobierno seguirá aplicando un enfoque dependiente de los datos para determinar el nivel apropiado y la duración de las restricciones. Habrá que ver en los siguientes minutos, a medida que siga hablando Christine Lagarde, sobre todo si nos reconoce o no que han empezado a hablar ya en el Consejo de Gobierno de bajar los tipos, o todavía consideran que es prematuro. A ver el acuse de recibo que hacen los mercados de este discurso de Lagarde. Luego, si dice algo que se salga de estas líneas ya dictadas en el anterior comunicado. De momento, esas subidas en renta variable que se consolidan. IBEX, máximos anuales para índice selectivo, ganando más del 1%, 10.301 puntos. Máximos históricos para DAX alemán en los 17.803. En bonos, moviéndose rendimientos de papel de la zona del euro a la baja, subida en precio, bono alemán en el 2,27, y en Forex, mercado de divisas, relación euro-dólar, apreciación para billete verde, 0,19%, 1,0878. Tenemos ahora mismo el par. Pablo García, de Ibacons Alfa Value. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, buenas tardes. Todo bien, gracias. ¿Que van a poder seguir conviviendo máximos en bolsa con economías en o en casi recesión? Pues me temo que sí, ¿no? Y me temo con entre comillas, ¿no? Porque muy interesante, aparte de lo que habéis comentado, es la reacción de los mercados. Es decir, tenemos una inflación que se está conteniendo. Ya hemos visto los datos de febrero con la eurozona en el 2,6%, la subyacente en el 3,1%, brillantes datos en Italia en el 0,8%, pero también buenos incluso de Alemania con el 2,5%. Alguno puede decir, es que esto viene porque hay menor crecimiento. Eso también lo ha reconocido el BCE, pero aquí lo que importa para el BCE, que no tiene, digamos, el compromiso de, digamos, mantener la generación del empleo como en la FED, pues es el tema de la inflación. Y ahí hemos visto una revisión a la baja. ¿Qué hemos visto? Pues que el euro se ha depreciado, no de una forma muy grave, 1,0881. Hemos visto que la renta variable, como bien decís, ha reaccionado al alza. Y es que
el mensaje de Christine Lagarde es prudente y muy similar, o el mensaje, mejor dicho, todavía de la entidad monetaria, ¿no? Es muy similar a su homólogo de la Fed, ¿no? Preocupación por el avance de los salarios es para mí crucial, porque como siempre insistimos en Divagons Alpha Value, la caída de la tasa general de inflación se ha producido por la caída de los precios energéticos. Tengo un gráfico aquí delante que siempre solimos utilizar, que es brutal, porque alimentos, alcohol, tabaco, servicios, incluso bienes industriales no energéticos, siguen creciendo. Sobre todo lo más preocupante es la parte de la alimentación, pero lo que hace que los niveles de precios generales, todo en su conjunto, hayan remitido y ese proceso de desinflación continúe son los precios energéticos. Ahí sí suben los precios de la energía, como hemos visto con el West Texas Instrument en máximos de 4 meses, con el Brent que busca más los 90 que no perforar a la baja los 80, o si tuviéramos un crecimiento de China que de momento parece inesperado en el primer semestre, pero sí para el segundo semestre, y entonces empieza a nublarse ese objetivo de que la desinflación continúe. En su conclusión, lo que van a hacer es el wait and see, que digamos nos marcaba con bastante claridad también ayer Jerome Powell, satisfecho, contento del trabajo que creo que están haciendo bien los bancos centrales, porque periodistas y analistas a veces tenemos que reconocer que creo que están haciendo una labor muy razonable, el partido a partido, el ir viendo dato a dato, y sería una temeridad, desde mi punto de vista, lo que el mercado hasta hace tan solo un mes y medio estaba descontando, que era un recorte prematuro y muy importante de los tipos. Estamos manteniendo, con esto termino, los tipos de interés en máximos de 22 años en la Fed, y los tipos al 4,5% en Europa están desde el verano del 2022, es decir, llevamos casi ya un año y medio, ¿no?, con este nivel de tipos, y de momento lo que estamos viendo es que está sirviendo para algo. Insisto, me preocupa el tema del avance de los salarios, la inflación de segundo rango, y que los costes energéticos puedan en algún momento repuntar, porque son volátiles y sobre todo no dependen de unos países que son netamente importadores de energía, como son los miembros de la Unión Europea. Esperar y ver en tarea monetaria, partido a partido, y subir las bolsas. El Stock 600, Pablo Gema, es el índice europeo de valores de referencia, supera los 500 puntos por primera vez en 24 años. Sí, porque estaba estancado. Llevábamos viendo al Eurostock 600 que lo quería, pero era un querer y no poder. Pablo, buenas tardes. ¿Qué tal estás? Te veo estupendo. Muy bien, gracias. Por cierto, estamos escuchando a Christine Lagarde y estabas diciendo que ayer también escuchábamos a Jerome Powell, y ahora volveremos a escucharle a partir de las 4 de la tarde en el Senado. Un tono más moderado. Los inversores se preguntaban con qué Lagarde nos íbamos a encontrar hoy, si con una Lagarde moderada, como fue la Lagarde del pasado mes de enero, cuando la última reunión del Banco Central Europeo, o una Lagarde un poquito más agresiva, un poquito más hawkish, porque me da la sensación que de las primeras preguntas cuando puedan los periodistas hacerle a Christine Lagarde es si ya han empezado a discutir las bajadas de tipos de interés. Es cierto que siempre nos insisten en el mismo mensaje, que son data dependientes, que van a depender de los datos, que el objetivo es que la inflación controlarla y que llegue al 2%, pero ¿reconocerá que están hablando ya de bajadas o no? Muy interesante tu aproximación. Yo creo que el error, desde mi punto de vista, pequeño error, tampoco seamos tan negativos con Christine Lagarde, es que pareció ser demasiado optimista en el mensaje de enero, y por eso los mercados empezaron a descontar hasta incluso 5 recortes de tipos. Ahora estamos en 97 puntos básicos, se ha actualizado justo ahora, son 4 recortes de tipos este año, que no estaría nada mal. Yo creo que incluso posiblemente, si esto se mantiene así, estaremos en 3. Pero fue un poco... Se intentó adelantar al guión, algo que no era muy habitual, tanto no solo el BCE, sino también el señor Bailey por parte del Banco de Inglaterra, no han querido adelantarse, pero los últimos mensajes habían sido como un poco sacar el pecho de que estaban haciendo las cosas bien, incluso en una economía como la británica, que lo habían hecho muy mal y estaban empezando a enderezarla. Necesitamos recortes de tipos cuando la economía todavía está creciendo, aunque poco, muy poco, pero no ha habido una recesión, y cuando tenemos un problema de inflación de segundo rango, mi punto de vista es que no. Es decir, ¿qué necesidad tienes de estropear el cuadro cuando parece que lo estás enmarcando bien? Es decir, ya habrá tiempo de si cambian los parámetros, es decir, si cambian esos datos, si la inflación de segundo rango sube con muchísima fuerza por las negociaciones de sindicatos, si vemos que los precios de la energía se disparan y entonces tenemos un problema, poder cambiar. Pero de momento, la verdad es que no hay suficientes ítems como para cambiar ese mensaje que habían mantenido hasta ese cierto optimismo que vimos en Lagarde en enero, que no confiamos en que se mantuviera y que creo que no va a haber. Va a haber un optimismo en que se está haciendo bien el trabajo, pero yo he repetido
leído en muchos medios, no veo a Christine Lagarde adelantándose a la Fed en absoluto, sobre todo porque el crecimiento de la Fed está siendo hipersólido, con un crecimiento de beneficios incluso de las empresas del Standard & Poor's del 10% en el cuarto trimestre. ¿Por qué Lagarde se va a adelantar a la Fed cuando todavía tiene demasiadas preguntas en el tintero? Bueno, pues vamos a ver si nos va contestando algunas de esas preguntas. Pablo García, de Divacons, gracias como siempre por el análisis. Que pases buena tarde y hasta pronto. Un placer igualmente, Gemma. Chao. Si necesitas asesoramiento jurídico para tu negocio, piensa en Legalitas. Y si necesitas un servicio de gestoría profesional, también. Porque en Legalitas